Hoy, en Palabra y Vida, bien, ya hemos visto una introducción del Evangelio de Marcos y hemos visto la estructura. Tenemos una estructura clara que es de la primera parte, el misterio de Jesús, de la persona de Jesús, y después la segunda parte, el misterio del Hijo del Hombre, que culmina con la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección. Dos partes que están centradas por la confesión de Pedro. ¿Quién dices tú que soy yo? Y él no supo decir ahí, tú eres el Hijo de Dios, que eso era lo que tenía que decir. Tú eres el Mesías, cállese, no sabe lo que está diciendo. Y le mandó enérgicamente a que no dijeran nada. Este misterio que es solamente después de muerto y resucitado Jesús, que uno puede darse cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos entonces a comenzar el recorrido con el versículo 1.1, Marcos 1. Por lo tanto, vamos a iniciar con los primeros 13 versículos que se llaman, ¿cómo se llaman? El tríptico inicial. Son 13 escenas, pero primero una presentación. Vamos entonces a ver, porque los demás evangelistas tienen o un prólogo, por ejemplo San Juan tiene un prólogo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, o si no, también Lucas tiene un prólogo. Muchas personas han tenido que investigar, mi querido Teófilo, pero yo he investigado diligentemente. Y hay otros también que tienen los evangelios de la infancia, que son Mateo y Lucas. Marcos no, Marcos es escueto. Iniciará con una cita bíblica, Isaías 40, y de ahí para adelante vendrá el tríptico, una cita bíblica dirigida a Jesús. Vamos a comenzar con el versículo 1. Y dice así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí Marcos quiere que se entienda que esto es un evangelio. Esto no es una historia, esto no es recordar a alguien en la historia, sino que es la predicación de alguien. Y no un alguien cualquiera, sino alguien que está vivo, alguien que es el Hijo de Dios, el Hijo del viviente. Por lo tanto, aquí además habla del Evangelio de Jesucristo. Hay un genitivo importante. El Evangelio de solamente aparece allí y después en el 1.14 que dice el Evangelio de Dios. Siempre el Evangelio va a aparecer como un sentido absoluto. El Evangelio como la proclamación de Jesucristo. 1.15, 8.35, 10.29, etc. Aparecerá en ellos el Evangelio, la buena noticia. Anunciaba la buena noticia, crean en el Evangelio, pero el Evangelio ya aparece como un término absoluto, sin genitivo. En la buena noticia como en cuanto a la predicación de Jesucristo. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto más bien sería el título de la obra. Algunos dicen que parece que este es el título verdaderamente de la obra. Comienzo del Evangelio de Jesucristo. Pretende darnos a entender que Jesucristo no es solamente historia. Jesucristo no es un conjunto de enseñanzas. Jesucristo es el viviente. Y esa vida de Jesucristo está marcada por la muerte y la resurrección suya. Cristo muerto y resucitado. Ese es el Hijo de Dios. El que murió y volvió a la vida. El que venció la muerte. De muchas maneras se está queriendo decir aquí, esto es un anuncio de alguien que está vivo y que va a culminar este anuncio. Comienzo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Dónde va a culminar? En 15:39. Eso se lo van a tener que aprender de memoria porque lo vamos a repetir muchas veces. Cuando el centurión dice, verdaderamente será él Hijo de Dios. Comenzó en 1.1 y acaba en 15:39. Este arco que va mostrando el despliegue del Hijo de Dios que se manifiesta en el mundo. Por eso 1.1 es interesante, y después del 1.1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, inicia con una cita bíblica. La cita bíblica es muy interesante. Dice, conforme está escrito en Isaías, el profeta, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Primero que aparece, una cita. Una cita que está dirigida ¿a quién? ¿A quién está dirigida? A Jesús. Vean bien.
¿A quién se le podría estar diciendo esto? Mando mi mensajero delante de ti. ¿A quién le está hablando? A Jesucristo. Se le está aplicando la cita al mismo Jesucristo. Y se está relacionando definitivamente con Juan Bautista. Juan Bautista aquí está presentado como el nuevo Elías. Hay una relación interesante entre Elías y Juan. Una relación que aquí va a aparecer y que vamos a ir entendiendo mejor. Mando mi mensajero. Abran por favor el libro, la profecía de Malaquías, por favor. En el capítulo 3, versículo 1. Dice Malaquías, versículo 1. He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Ajá. ¿Y quién será este? Vamos a buscar en el versículo 23, que es de quien se refiere aquí. Versículo 23. He aquí que yo les envío al profeta Elías, antes que llegue el día de Yahvé grande y terrible. Cuando Malaquías está hablando, porque esta es una alusión a Isaías y a Malaquías. He ahí que mando a mi mensajero delante de ti. Hay un mensajero que tenía que venir antes de un gran día y ese mensajero es Elías. Pero quien llegó es Juan entonces. Y uno dice, pero Juan es un nombre distinto a Elías. ¿Pero Juan es Elías? ¿O Juan no es Elías? La exégesis judía le dio a ese nombre de Malaquías siempre a Elías. Pero el que tiene que venir. Pero aquí Jesús lo va a corroborar, que es Elías, pero que se refiere a Juan Bautista. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 11. Un interesante texto, aclaratorio de esta situación. Dice aquí, capítulo 11, versículo 11. Dice cuando están hablando del mensajero, de la cita misma, de esa misma cita, de he aquí que yo envío mi mensajero, va a decir Jesús, en verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Ese es Jesús hablando. Y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si quieren admitirlo, sí, él es Elías, el que iba a venir, el que tenga oídos, que oiga. O sea que aquí cuando dice, sí, él es Elías. Cuando la profecía de Malaquías habla de que tenía que venir uno delante del Señor y que ese era Elías, ahora el mismo Jesús dice, ese es Elías. Ese es el nuevo Elías. Es Juan Bautista. ¿Seguro? Vamos a seguir en Mateo 17 para que vean todavía más claro. Mateo 17, versículo 9. Cuando vino la transfiguración. Acuérdense que en la transfiguración se aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. Y están bajando. Bajando la transfiguración en el Evangelio de Mateo dice así. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Sus discípulos le preguntaban, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Les digo, sin embargo, que ya Elías vino, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. ¿Ven? Así que el Evangelio de Mateo nos aclara esta pequeña confusión de nombres, que no son nombres, sino la novedad del mismo arquetipo que va delante del Señor anunciado en Elías, se cumple en Juan el Bautista. ¿Quién dice esto? El mismo Jesús. No hay nada que discutir. Y lo entendieron por fin, porque en Mateo sí entienden. Acuérdense que ¿dónde está la mente embotada? En el Evangelio de Marcos. En esta entendieron de una vez. Si hubiera sido el Evangelio de Marcos, habría pasado que los discípulos no entendieron por qué Juan, Elías, ¿qué? Habría sido una confusión, porque es otro tipo de esquema y de presentación. Aquí se usa Isaías 43, también porque la cita dice que hay que preparar el camino. Es importante esta palabra. El que tiene que venir, que es Juan Bautista, es el mensajero
que se lo aplica a Malaquías, pero se lo aplica mejor y la cita se hace más específicamente de Isaías porque está preparando el camino del Señor. El camino. Versículo 3, aquí aparecerá, dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino. El camino hace referencia aquí al retorno de Israel. El retorno de Israel. Eso es importante porque si no, de otra manera estamos aquí viendo que Jesús, el seguimiento a Jesús, es un seguimiento de Jesús que está en camino. Y entonces por esto, preparen el camino, es un inicio donde la vida del ministerio de Jesús va a comenzar llamando a los suyos a que caminen con Él. En camino por Galilea para acabar camino en Jerusalén. Ahora en camino, ¿quién preparó ese camino? Juan Bautista. Entonces, versículo 4, dice aquí, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Fíjense aquí, ha comenzado rápidamente, ¿no? Primera parte, versículo 1 comenzó con la presentación del título, Evangelio de Jesucristo. Versículo 2, de una vez rápido, la cita haciendo referencia a Juan, el evangelista, que venía delante del Señor Jesús. Y aquí ya el versículo 3 ya inicia, 2 y 3 es la cita. Y el versículo 4 ya inicia con la cita, ya con la presentación de la persona de Juan Bautista. Juan Bautista ahora va a ser presentado del 4 al 6. En el versículo 7 va a predicar, va a presentarse el centro de su predicación y en el 8 va a hacer referencia al que viene. Así que aquí hay una pequeña estructura donde ahora se presenta la figura de Juan. Apareció Juan el Bautista. La acción de Juan lo define a él. Juan apareció ¿qué? Bautizando. Por eso se va a llamar a él Juan el Bautista. ¿Y en dónde aparece Juan bautizando? En el Jordán. ¿Pero qué dice aquí? Apareció Juan bautizando en el desierto. ¿No le parece raro? ¿Cómo podemos bautizar en un sitio donde no hay agua? Es curioso esto. Aquí no está pretendiendo hacer historia, aquí está pretendiendo definir varias cosas. Desierto, se cumple aquello de la cita, voz que clama en el desierto. Su predicación fue definitivamente en el desierto. Y aquí se está aplicando el tema de que se cumplieron todas las profecías en Jesús, pero también se están cumpliendo en Juan Bautista. ¿Dónde proclamó él? Proclamó en el desierto. ¿En dónde bautizó? En el Jordán. O sea que se ve que él llevó al pueblo a bautizar al Jordán, pero predicó en el desierto. Curioso esto. Una predicación extraña, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Era una especie como de purificación. No era muy diferente a las purificaciones, las abluciones que hacían los judíos en algunos momentos de la historia, en algunos momentos de reconciliación. No era porque no es el sacramento. Todavía con Juan Bautista bautizando, no va a venir el Espíritu Santo. En uno sí va a venir cuando bautice a uno. Pero mientras tanto, no hay Espíritu Santo. Lo único que hay es personas que están comenzando a confesar sus pecados. Está iniciando el camino del llamado a la conversión, que solamente se va a poder cumplir la verdadera conversión cuando venga el Espíritu Santo y toque el corazón de la gente. La conversión la produce el Espíritu Santo. Pero mientras tanto, Juan Bautista es el precursor que llama al pueblo a la conversión.